Freelancers, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que nuestro objetivo es impulsar el contenido de Salesforce en español. Hoy día tenemos como invitado especial a Eugenio Roldán, un gran invitado y que siempre está apoyando esta iniciativa compartiendo sus conocimientos. Él es Distinguished Solution Engineer de Salesforce, CTA, y bueno, tiene un gran conocimiento y siempre está apoyando a las comunidades. Bienvenido, Eugenio, ¿cómo estás? Pues nada, Sara, encantado de estar aquí un día más con vosotros, que sabes que me encanta echar el rato aquí y compartir. Sí, así es, gracias. Y bueno, queridos oyentes, para quien no sepa, justamente estábamos hablando con Eugenio, que tenemos 2 episodios más que ya hemos grabado, de la evolución un poco del tema que vamos a hablar hoy, pero por si quieren irlo a escuchar, es sobre qué es Genie y otro episodio sobre, en su momento, Copilot. Así que bueno. Hoy día vamos a estar hablando del tema que se escucha en todos lados, el que todos estamos como locos aprendiendo, entendiendo, investigando, jugando, coqueteando, como le digo yo, y es sobre Agentforce, pero realmente vamos a hablar mucho más allá de Agentforce. Vamos a estar hablando de Agentforce y su alrededor, ¿no? De cómo trabaja Agentforce y cómo realmente qué necesitamos para poder sacarle el máximo provecho. Y además vamos a hacer una pequeña dinámica distinta en este episodio de varias preguntas que dejaron en una consulta que hice en redes sociales y Eugenio nos va a ayudar a responder parte de ellas. Así que Haremos lo mejor posible. seguro que sí. Eugenio, tienes mucho conocimiento, así que estoy segura que sí. Pero bueno, como siempre, tú sabes que la primera pregunta, porque pueden llegar oyentes que lleguen directo a este episodio, es cuéntanos tu historia y cómo llegaste al ecosistema de Salesforce. Bueno, pues yo llevo 6 años ya trabajando en Salesforce Iberia. Antes que eso estuve trabajando 4 años en Cosentino y yendo hacia atrás, otros casi 3 años en tecnología Salesforce para IESISA, que era Informática del Corte Inglés, que sería la actual Inetum, ¿no? Dentro del ecosistema. En total llevo como 12 años dentro de, casi ya 13, ¿verdad? Dentro del ecosistema Salesforce, habiendo tocado cada uno de los palos. Yo mi inicio antes de encontrar Salesforce era de desarrollo Java, yo soy ingeniero informático. Y yo empecé con mi grado superior de aplicación informática, programando en Java, haciendo formularios web y todas estas cosas que se hacía durante la primera decena de los 2000. Y bueno, pues en un momento dado pues se cruzó Salesforce en mi carrera y lo agarré tan fuerte que pues eso, 13 años llevo enganchado a él. Y lo que queda. Seguramente, seguramente. A mí muchas veces me preguntan personas, obviamente, que a lo mejor, no sé si te pasa, ¿no? Que se dedican a otras tecnologías o algo Sí. más general, empiezan, pero ¿por qué te especializas en una sola? Que ya Salesforce parece algo raro porque todo el mundo es como Salesforce, 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 y yo no, estoy segura que esto mismo que pasa en este momento, estas ganas de compartir conocimientos, los grandes amigos que vas haciendo en el camino, la gran plataforma que es y soluciones que va prestando y que no se va quedando atrás, hace que uno diga, yo quiero estar en Salesforce y voy a seguir en Salesforce por muchos años más. Sin duda. Y de hecho, vamos, durante el camino me he encontrando mucha gente que ha venido de otras tecnologías o de desarrollos más generalistas y han acabado en Salesforce, pero en cambio, en el sentido contrario, todavía no me he encontrado ninguno. O sea, que una vez que ya he llegado ya en la bola, diga, ahora me he hecho de desarrollo de SAP CRM, no, ahora solamente pico Java, ni uno. Por algún motivo, que yo creo que son todo lo que te he dicho, Sara, se quedan. Es así totalmente. Algo que no me había percatado y justamente porque el episodio anterior que ya publiqué, hablamos sobre las distintas maneras las distintas empresas o tipos de empresas en las que puedes dedicarte a Salesforce. Y tú pasaste por partner, cliente y Salesforce. Sí, correcto. No me había dado cuenta de eso. Ya es que en esa hablamos de partner, clientes, las diferencias, Salesforce y de partner, pero de creadores de productos como copados. Siempre se me olvida cómo se llaman ese tipo de ESB, empresas. ESB. ESB, es claro. Entonces, bueno, perfecto. Bueno, al lío, como dicen aquí. Al lío. Cuéntanos, háblanos sobre Agentforce, pero sobre todo qué es y cuál es la diferencia que tiene con Copilot hoy en día. Perfecto. Bueno, pues una buena pregunta. Yo creo que cualquiera que esté en el ecosistema y que no haya salido de una cueva en los últimos 2 meses
habrá escuchado hablar de Agentforce. Más que el que es, yo creo que voy a ir directamente al cómo ha evolucionado y a la diferencia, ¿vale? Exacto. Entonces, nosotros desde principios de año empezamos ya a hablar de Instinct Copilot, como tú bien dices, que era como lo denominábamos, y aquí viene la principal diferencia, un asistente orientado a dar soporte a un empleado, ¿vale? Es decir, yo soy un comercial o soy una persona del contact center y yo tengo a un asistente que puedo consultar, que puedo hablar con ellos, ¿vale? Y ese asistente, de una forma más o menos inteligente, me va a ir dando, pues, soluciones a los problemas que yo les voy planteando en un modelo de conversación natural, ¿vale? Ese era el concepto de Copilot. Y detrás de eso había un planner, que era el Copilot Planner en ese momento, que permitía hacer ese tipo de acciones. ¿Qué es lo que pasa? En el momento que queremos saltar al siguiente paso, que es no pongo a una entidad de inteligencia artificial a hablar con un empleado, sino que lo voy a poner delante del cliente de esa compañía para que pueda de forma autónoma hacer las gestiones pertinentes, ahí ya cambia la película. Cambia la película primero porque estamos cambiando de interlocutor, es decir, ya no es un empleado que habla con un asistente, sino que es alguien que tiene que impersonar a ese empleado y hacer la misma tarea que haría el empleado, por eso estamos hablando de forma autónoma, y por tanto la forma de interactuar cambia por completo, porque estamos yendo a un modelo donde necesitamos tener una conversación con algo, ya no digo alguien, digo algo, que sea capaz de razonar, de cambiar el paso, de entender la problemática de una pregunta sin que esté preprogramada, sin que esté previamente consultada. Y ahí es donde entra el nuevo planner, que mucho lo habéis escuchado ya, le llamamos Atlas, ¿vale? O antes se conocía React Planner, pues un planner reactivo. Entonces, ese planner es el corazón de Agentforce y es la gran novedad respecto a cómo funcionaba el Copilot. Es cómo es capaz de razonar basadas en unas preguntas, y aquí hablamos del concepto de razonamiento, cómo es capaz de razonar basado en una pregunta que le haga el usuario, cómo puedo encontrar la mejor topic, la mejor acción, la mejor instrucción para poder hacer una respuesta y que esa respuesta tenga sentido con lo que me está preguntando, ¿vale? Entonces, la principal diferencia es ese motor, ese Atlas. Y evidentemente que uno está orientado al empleado y otro está orientado al cliente. Y no quiere decir que el del empleado haya desaparecido, simplemente ahora lo hemos actualizado también al nuevo planner que funciona mucho mejor que el antiguo y lo hemos denominado Assistive Agent, que es un agente asistivo, que ayuda a asistir a un empleado, ¿vale? Entonces ya tenemos Assistive Agent para empleados y Agentforce como tal cuando lo exponemos en algún canal digital, por ahora chat, mañana voz, mañana entendamos el año que viene, en un canal digital hacia nuestros clientes directamente. Perfecto. Cuéntanos, hablamos de razonamiento, pero cuéntanos un poco más sobre Atlas, porque es este motor de razonamiento, pero viene ya cuando tú adquieres, por ejemplo, Agentforce, ciertamente ya viene todo dentro, si nos puedes contar un poquito más sobre eso. Correcto. A ver, Atlas es la denominación que se le ha dado a nuestro engine, ¿vale? De razonamiento. Aquí el tema es que este modelo, o sea, no sé si a los que estén más metidos en un mundillo de OpenAI, por ejemplo, o Mistral, o cómo están funcionando los LLM, OpenAI hizo algo parecido con el último modelo que sacó, se llama GPT-4o, el Strawberry, ¿vale? Estaba el Omni, y después sacó uno que era el S, el Strawberry o el One, ¿vale? Entonces, el Strawberry básicamente lo que hacía era meter una capa de reasoning por encima, que lo que hacía era, basado en lo que daba el modelo fundamental, hacer otra vuelta de tuerca, otra llamada, para entender si la respuesta estaba acorde con el contexto. Algo así parecido es lo que hace Atlas. O sea, Atlas lo que hace es, en función de la llamada primero que tú haces, yo hago una petición. Por ejemplo, imagínate, he tenido un problema con el pago de la última factura y la verdad es que pues, me gustaría tener una devolución, un descuento. Entonces, lo primero que es, tengo una serie de acciones que pueden dar soporte a eso. Atlas piensa cuáles son las acciones que tienen disponibles. Sobre las acciones que tienen disponibles, selecciona. Y después, antes de responder, da una última vuelta de tuerca, que esa es la parte más pura de reasoning, para decir, oye, esto es lo que me han pedido, esto es lo que he generado, ¿tiene sentido? Esa es la pieza de razonamiento. Y ese tiene sentido, es un paso de reasoning que hace nuestro motor y entiende y dice, oye, pues sí, tiene sentido responder esto, o tiene sentido suavizar o cambiar un poco la respuesta, o directamente no tiene sentido lo que he dado y por tanto tengo que devolver un error o tengo que cambiar en la forma en la que estoy consultando el tópico.
¿vale? Entonces, y todo eso ocurre de forma autónoma, utilizando inteligencia artificial generativa, pero de forma autónoma. Ok, perfecto, súper claro. Y cuéntanos algún caso de uso de Agentforce que pueda marcar la diferencia real en los procesos y tú digas realmente esto te va a ayudar a todo lo que ya hemos escuchado de las tareas repetitivas. Realmente ese es su foco principal y entre muchos más, pero cuéntanos algún caso de uso que tú estás bien metido en este tema y que puedas compartirnos. Bueno, los casos de uso aquí con Agentforce son infinitos. Además, Ujú, usamos la frase de if you can describe it, Agentforce can do it. Básicamente, pues, si se te ocurre algo, lo podemos poner, ¿no? Entonces, por aterrizarlo esto un poco a negocio, la realidad es, estamos ahora mismo en un momento donde con Agentforce podemos plantear acciones autónomas que antes no podíamos plantearnos ni con un bot tradicional, ni con un formulario web, ni con otro tipo de tecnología, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que algo que antes podía ser hecho exclusivamente por un humano, ahora va a poder ser hecho por una inteligencia artificial. Entendamos el caso más simplista al principio, una base de datos de documentación, protocolos, mensajes, ofertas, catálogos de productos, todo eso se indexa en la Vector Database, entraremos un poco más en detalle en ello, y sobre esa indexación de documentación yo soy capaz de poner un agente que cuando tú me preguntes cualquier cosa mínima de algo que está a lo mejor perdido en la página 48 del PDF 63, da igual, lo tenemos vectorizado, tenemos el chango. Entonces, en un segundo y medio, si tenemos el performance ese día un poquito tocado, pues en segundo y medio tendremos una respuesta con el chan del trozo relevante a tu pregunta y expuesto para que iPhone pueda darte una respuesta. Entonces, el primer caso de uso donde ya se nota ahorro y sobre todo experiencia de usuario es cualquier cualquier caso de uso que suponga un Q&A, una pregunta. Tenemos bots tradicionales que intentan hacer eso de forma más o menos eficiente, pero muchas veces el usuario se frustra y acaba llamando por teléfono para intentar averiguar su ujú, problema. Es ahí ujú. donde está el ahorro. O sea, en esa llamada de teléfono o en ese chat donde me lo tendría que coger una persona, estos modelos son capaces de atender de una forma muchísimo más eficiente y más concisa, ahorrando esa llamada o ese ámbito de telefónico. ¿Vale? Eso sería el primer punto donde ya puedes mapear coste versus beneficio. La segunda derivada es cuando ya comienzas no solamente a darle un ambiente consultivo, sino le das capacidad a la gente de que pueda transaccionar con tus sistemas. Cuando hacemos eso, eso quiere decir que tú le vas a permitir a la gente o le vas a disponibilizar que él pueda actualizar tu información de contacto porque tu teléfono está mal o por tu dirección es incorrecta y te ha llegado el paquete donde no es. O incluso que puedas plantearte hacer un proceso de devolución o un proceso de cambio de talla si estamos hablando de una prenda que has comprado online. Entonces, ahí no solamente hay una parte consultiva de usted puede cambiar esta talla o esta prenda hasta 60 días vista porque es lo que me dice el PDF de protocolo de devoluciones, sino que voy a pedirle los datos necesarios para que yo, como agente autónomo, sea capaz de poder llamar a un sistema transaccional, que es el RP o donde esté dispuesto la información de la devolución, envío los parámetros necesarios que me pide esa llamada, que había previamente configurado en mi action y realizo la devolución. O sea, le hemos dado capacidad a un agente autónomo de artificial que él haga la devolución. Algo que, de nuevo, hasta ahora solamente podía hacerlo un humano al teléfono o a través de un caso o a través de un chat. De nuevo, ella sigue la línea multiplicándose y subiendo respecto al ahorro que puede aportar un agente de este tipo con el coste de una persona. Ok, ok, perfecto. Y un caso, por ejemplo, de que, así que me acaba de venir a la mente, pero si yo soy el cliente, te contacto por Agentforce y quiero ya crearte un caso o enrutarlo en un omnichannel para que caiga una cola y que la cola ya venga y atienda una persona de verdad, todo eso se puede cubrir. Totalmente. Ok, Sí. O ok. sea, nosotros podríamos tener en el Omnichannel Routing Flow en función de la información que tengamos del pitch chat, del tipo de usuario que es, de todo lo que ya tenemos en ese momento, podemos decidir incluso si se lo queremos dar a un agente de inteligencia artificial o se lo queremos dar a un agente Una gente físico. real. Eso Ujú. es. Y la opción del escalado siempre está ahí. O sea, el agente de inteligencia artificial siempre puede detectar cuando el cliente o se está cabreando o directamente está pidiendo de forma taxativa que quiere hablar con
un humano y en ese momento el agente de IA, sin pensarse dos veces, se lo va a pasar a un agente humano. O sea, todo ese tipo de Claro, combinaciones existe y existirán. Eso no es ningún problema. claro, porque tú puedes ir creando agentes autónomos de acuerdo a cada necesidad que tengas y si ya no cubres ese ciclo, pues bueno, pásalo Eso a es. uno real. Y Ok, eso será un proceso evolutivo. Eso no va a ser un evolutivo, claro. momento. Entonces se puede empezar en No. pequeño, con un ámbito consultivo, y según vamos avanzando en madurez en la implementación, se irá absorbiendo procesos que son cada vez más complejos. Hasta que a lo mejor en un Ujú. momento podemos tener el 100% de los procesos cubiertos por un agente de IA. Claro, fíjate que yo cuando vi la demo del de voz, que sé que viene por ahí, quedé impresionada. Y cuando llegue a esto, sí que va a ser una locura, ¿sabes? De que puedes hablar, ya no es el normal IVR o IVR, como dicen acá, que ayer tuve que Ujú. dar una explicación extendida de por qué, no por qué decimos B larga y B corta en Venezuela y no decimos V, porque yo digo IVR y nadie me entiende. No lo hay. Aquí IBR no sé lo que es tampoco. IVR, Sí, sí, el, ¿qué significa, tío? el necio. Sí, queda contigo. Que al final al llegar la voz, o sea, para eso ya tienes la voz, ¿sabes? Para que, bueno, ahí tendremos que ver varios Bueno, ahí procesos el tema de la voz va a ser una cosa chula y yo creo que va a ser el Dreamforce de este año. Ya, además que ya visto que ya tenemos fecha, que este año nos vamos para en octubre. octubre. Sí, Y yo sí. creo que va a ser el año de la voz, lo tengo clarísimo. Sí es cierto que al final todo lo que estamos diciendo de procesos y tal no cambia nada. Es decir, es todo exactamente igual, lo único que cambia es el canal. Evidentemente hay mucho usuario y mucha compañía que todavía la voz es su principal canal, Claro, porque están acostumbrados de esa forma, porque hay gente que todavía no está enganchada a la parte digital. Sí, es verdad que yo, personalmente, yo por todos los servicios que tengo, si me ponen un chat por delante y encima es por WhatsApp, va a llamar el tato, porque yo estoy a 20.000 cosas y prefiero estar escribiendo con el WhatsApp y siguiendo trabajando que teniendo que estar 5 10 el minutos teléfono, hablando por teléfono. Pero eso ya soy yo, ¿vale? Hay muchas hay de personas. todos los casos. Entonces, el canal de voz va a ser algo muy potente desde el punto de vista de que vamos a poder cubrir ese gap. Ese canal que va a estar ahí y que se va a seguir estando y que nadie va a dejar de llamar por teléfono en muchas compañías, pues es aplicar toda esta misma tecnología en un canal de voz que podamos tener pues ya con voz sintetizada y con voz con speech to text. Al final no deja de ser eso, un speech to text y un text to speech a lo bestia, Exacto. a velocidad luz y todo eso con Agentforce por detrás. Ujú. Eso va a ser maravilloso. Lo veremos. Genial. Y lo otro que había escuchado, y justamente en el Dreamforce, era que este agente iba a llegar a tener el poder de, por ejemplo, si tú estás en una reunión de trabajo y va a poder sumar y hablar contigo y como si fuera parte del equipo y hacer las acciones mientras tú les vas dando indicaciones. O sea, Ujú. Eso viene ahora ya en diciembre, el 5 de diciembre. mira, Esa es la oh, parte de Salesforce Coach, que creo que se denomina. Viene para una parte inicial donde tú puedes hacer un roleplay con el coach. Entonces tú tienes una oportunidad donde tienes que hablar de producto, de tu portfolio y tal. Una vez planteado, tú puedes poner a tus comerciales a hacer un pitch. Y ese speech se lo ok, haces a Einstein y te analiza el pitch. Y te dice, oye, pues mira, has hablado bien aquí, te plantea preguntas. Si tú le estás hablando de pasta, el Einstein Coach te va a decir, pero es que esto es muy caro. Y a ver cómo tú respondes. Oye, pues no, es que yo te planteo este descuento, es que este es el valor. Y ese tipo de cosas se puede hacer con el coach. Eso viene ahora, el 5 de diciembre, GA, Salesforce SDR para la parte de desarrollo de ventas y Salesforce Coach para servicio. ok. ¿Y para Service? ¿Va a venir algo? Service ya lo tenemos a día de hoy, es el que conocemos como El, Service Agents, lo tenemos disponible ya hasta allí pero desde... es el mismo Salesforce, va a ser lo mismo como Salesforce Coach. No, 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 no. Lo que yo te digo es serio. Tú lo que has visto es algo lo que tú me has dicho es Sales. O tú has visto algo en Dreamforce que era de alguien que se mete en una reunión para Service. No, lo vi en general, no Vale, vale, recuerdo pues si dijeron Sales, Service, ese caso de uso que tú me has dicho es un caso de uso típico de Sales. Yo estoy reunido, tengo Sales. 4 o 5 personas Ajá, y entra como un coach o como un supervisor
que está allí, que me puede ir dando pistas, oye, pues dile a este tío esto, dile lo otro, ¿vale? Pues Ok, eso iría por esa pista, ¿vale? Sí, es ok. verdad que en la parte de service irá evolucionando también, sobre todo cuando entre el tema de la voz, con la parte del Omnichannel Supervisor, el tema de los escalados, el tema de que un agente de IA pueda escalar hacia arriba para que lo vea una persona cuando detecte ciertos problemas, ese tipo de cosas también se verá en el Supervisor y eso también irá evolucionando. Ujú, ok. Bueno, y cuando llegue, bueno, y que ya llegó el Omnichannel mejorado, me imagino que todo va ahí también por ahí atado, ¿no? Sí, seguro que sí. Ok. Bueno, ahora la pregunta del millón. A La ver, que nos hacemos muchos y la que está por todos lados. ¿Se necesita Data Cloud para trabajar con Agentforce? Si es así, ¿por qué? vale, la respuesta corta es sí. Hace falta de teclado para trabajar con Agentforce. Y ahora lo desgranamos si queremos, ¿vale? Ajá, Lo primero es tener en cuenta algo que ocurrió en Dreamforce, que yo creo que todo el mundo lo sabe, pero si no lo recuerdo, que llamaron Salesforce Foundations, ¿vale? ajá, ujú, Básicamente es capacidades que Salesforce consideramos que tienen que estar desbloqueadas de caja y disponibles para todos sin coste, se consideran dentro de lo que se llama Salesforce Foundations. Dentro de ujú, esas Salesforce Foundations, una de las piezas es, como lo piezas de forma, Data Cloud, ¿vale? Eso quiere decir que cualquier cliente tiene y debe activar Data Cloud con 250.000 créditos anuales cada año. Si yo tengo un contrato de 3 años, pues son 750.000 créditos, ¿vale? Sabemos todo ujú, que Data Cloud se licencia por consumo, ¿vale? por Y en la parte consumo. de consumo es donde ahora después si queremos entramos más en detalle. Pero la primera derivada es Data Cloud se activa sin coste, ¿vale? Data Cloud ya no es un producto que se tenga que, digamos, que adquirir de un punto de vista de que quiero comprar Data Cloud para mi compañía porque tengo un caso de uso de CDP y tal. Data Cloud ya forma parte del core de la plataforma. Data Cloud es un básico que yo voy a tener que utilizar sí o sí para poder desbloquear capacidades de alta volumetría de información, capacidades de grounding en inteligencia artificial y muchas más otras cosas que están yendo de forma nativa a Data Cloud, ¿vale? Entonces ya es como antiguamente teníamos Big Objects o como que lo seguimos teniendo, pero están ahí olvidados los pobres, ¿no? Algo O olvidado. Te iba a decir, siguen ahí, pero ajá, siguen ahí, se pero acuerdan no, ni no, Dios. no sé si le echan cuenta, estará el pluma y estará en una cueva metido ahí el pobre. Entonces, igual que teníamos Big Objects, igual que en su momento desbloqueamos capacidades de External Objects, el final es una capacidad más fundacional, mucho más potente que todo esto, porque lleva una infraestructura mucho más grande por debajo, pero al final es algo que es fundacional a la plataforma, ¿vale? Entonces, intentemos ya salir del concepto de producto a adquirir obligatorio tal, porque es algo que va a estar activado y que tiene que estar activado en una OR de un cliente para poder trabajar con cualquier cosa que tenga que ver con inteligencia artificial, ya sea un prompt builder, ya sea un Agentforce, ya sea un service replies o cualquier cosa. O sea, tiene que estar provisionado, si no, el comercial no es capaz de activar ninguna capacidad de IA generativa en un entorno donde no esté previamente activado el Foundations de Data Cloud, ¿vale? No. Dicho esto, ¿dónde utilizaría Agentforce Data Cloud? Vale, hay distintos puntos. El primer punto donde lo podría utilizar, digo lo podría porque son cosas, todas estas cosas que os voy a contar son activables. ¿Vale? Es decir, tiene que estar, pero si tú quieres y tienes un caso de uso, voy a decir, no voy a decir un caso de uso, si quieres tener a Agentforce de decoración para decir solamente hola, ¿qué tal? Buenos días, podrías no usar Data Cloud. Pero en el momento que sacas un poquito del caso de uso, Data Cloud va a ser necesario. ¿Vale? Y ahora después del argumentario me vais a entender por qué. La primera sería el Instant Feedback. Ya sabéis que el Audit Trail de la 3 Layer va guardando todas las conversaciones que ocurren con el Conversaciones. LLM, ¿vale? Veamos el toxicity, el scoring, cuántos tokens se han consumido, toda esa información se almacena. ¿Dónde se almacenan? En Data Cloud. Entonces, para poder acceder a esa información, se tiene que activar el Instant Feedback, que así como se denomina, es un flag, y una vez que habilitamos el Instant Feedback, entonces somos capaces de poder hacer esta información dentro de Data Cloud. Entonces sería uso número 1. Nosotros activamos esa capacidad y si queremos tener tracking de lo que está ocurriendo en nuestro LM, cosa que prácticamente todas las compañías quieren, pues eso ocurre en Data Cloud. 1. 2. Instinct Studio. Toda la parte Ujú, que podemos de Model Builder y Bring Your LLM, es decir, la lista de desplegables de modelos generativos que yo tengo en el Prompt Builder, viene con una serie de modelos fundacionales de caja. Pero yo puedo, por un lado, configurar
la temperatura de esos modelos, puedo hacer una configuration de ese OpenAI GPT-4 Mini, por ejemplo, que viene de caja, por si lo quiero que sea con menos temperatura. Sabéis que la temperatura toca prácticamente la creatividad, ¿no? La creatividad. De los LLM. Y también tenemos capacidad de controlar cosas como la repetición de las palabras y tal, como 4 o 5 parámetros. Entonces, configurar eso. O bien, conectar a un modelo LLM que yo ya tenga fine-tuneado en mi compañía. Yo ya tengo mi propio OpenAI con un fine-tuning con parámetros y lo quiero conectar. O yo tengo mi Azure OpenAI y lo quiero conectar. O yo tengo mi Gemini. O yo tengo mi Bedrock en la parte de AWS. Todos esos modelos se pueden conectar con el conector de Bring Your LLM, ¿vale? Y eso requiere de Einstein Studio, que a su vez está construido sobre Data Cloud. Por tanto, otro requisito. Y ahora vamos al requisito madre, que es el RAG, Retrieve Augment Generation. En el momento que yo quiero hacer uso de las Einstein Data Libraries, que es la nueva capacidad de Agentforce que me permite poder tener librerías de documentación que activaba para hacer grounding, yo ahora mismo tengo dos tipos de librerías. Librerías basadas directamente en artículos de conocimiento que se pasan a Data Cloud de los artículos de conocimiento que yo tengo dentro de Salesforce para poder ser vectorizados, aplicar búsqueda semántica y poder obtener los chunks de esos artículos en el momento que haga falta. O puedo tener unstructured data, es decir, ficheros, files, que yo voy a consumir porque he subido directamente a la Data Library o porque he conectado de un Amazon S3, de un Google Drive, de un SharePoint, y esa documentación se ingesta en Data Cloud para ser vectorizada y para poder aplicar esos chunks, para que de nuevo con el motor de búsqueda semántica pueda hacerse ese grounding en tiempo real y hacer el iteration del prompt cuando toque, cuando se haga la conversación. De nuevo, esas capacidades son exclusivas de Data Cloud y se requiere Data Cloud para hacer ese tipo de RAG. Y seguramente me quedan 4 o 5, pero creo que con estas de peso ya entenderemos que si no se me ocurre un caso de uso donde no haya que activar por lo menos algo de esto para poder hacer algo. Me voy al básico, el audit. O sea, es que ¿qué compañía no necesita el audit por temas de auditoría, de lo que necesites? O sea, ya nada más el audit es clave y fundamental. Lo que sí no me quedó claro en algo de Einstein Studio, Dime. que bueno, que te tengo una pregunta más adelante, pero para detallar más este estudio, pero yo necesito solamente este estudio si voy a conectar mi modelo que yo tengo construido por fuera de mi OpenAI, o más allá de eso siempre lo tengo que tener activo, así use lo que ustedes tienen nativo. En el momento que tú tienes generativa y tienes Data Cloud, este estudio está activo. De hecho, que no tengas conectado ningún modelo generativo externo, tú es donde vas a ver la lista de los fundacionales que vienen de caja. Es en este estudio. Es en ese sitio donde se hace. Y además en ese sitio se hace también dos cosas más, que no hemos hablado. Una es Model Builder para la parte de predictiva, para poder conectar modelos predictivos tipo SageMaker o Vertex, o crear tu propio modelo predictivo, una regresión lineal o una clasificación binaria, poder montarla directamente sobre Data Cloud en ámbitos predictivos. Y una tercera, que es muy importante, que también está metida en este estudio, y es el Retrieve Builder. El Retrieve Builder es la parte de retrievers que se monta sobre el motor de búsqueda semántica. Así, el RAG tiene como 3 piezas. Por un lado, el dato. Ese dato se vectoriza y se guarda en un DMO en Data Cloud. Sobre esa vectorización se monta con un índice, ¿no? Es un search index. Entonces, una vez que tú tienes la vectorización montada, tú tienes que poner un retriever por encima. Ese retriever es el que tú configuras diciendo cómo vas a buscar la búsqueda semántica. Ese retriever es el que incluyes en el prompt builder, en la cajita. Cuando te sale Einstein Search, ahí es donde tú incluyes el retriever. Esa gestión de retrievers ocurre también en Einstein Studio. Einstein Studio. Ok, o sea, básicamente es clave. Sí, no jugamos, sino en Einstein Studio. Exacto. Perfecto. Ahora hablemos más detalle del Vector Database. Si nos puedes explicarnos, ya mencionaste qué es y por qué, cómo inyectar la información a Agentforce, pero más allá de eso, si nos puedes entregar más detalles de qué es el Vector Database y qué más se puede utilizar y por qué también es pilar de este proceso. Vale, entonces, bueno, por un poco a la teoría de que, porque ya empezamos a decir palabrejas de chunks, embedding, vectors, y parecemos mongolos aquí diciendo cosas que ya... Científicos de allá, como si estuviéramos trabajando en la NASA. Como si supiéramos lo que estamos hablando, no tenemos ni puñetera idea.
pero por intentar entender un poco de qué estamos hablando, ¿no? A ver, a mí me gusta siempre explicarlo de un punto de vista de lo que puede hacer un LLM. Es decir, un modelo generativo, cuando empezamos a decir, oye, pues yo quiero hacer un prompt y yo quiero mandarle al prompt, quiero mandarle información. Entonces, para poder darle contexto, se lo tengo que contar. Entonces, si mi contexto es algo que yo puedo escribir en 4 líneas, pues no hay problema, ¿verdad? Pero si mi contexto está perdido en una montaña de documentación de 450.000 páginas, pues cascarle eso al LLM en cada llamada, pues igual no es una buena idea, tanto ni a nivel de coste como ni a nivel de ventana, ¿vale? Entonces ahí es donde la gente empezó a darle vueltas a los que piensan de estas cosas y dijeron, oye, ¿y si podemos pasarle solamente el trozo de texto que es pertinente a la pregunta que me están dando? Solo ese trozo. Sí, vale, tengo 450.000 líneas, pero las 450.000 líneas no le interesa al LM para tomar una decisión. Solamente le interesa este trocito, que Bueno, son sí, pues. este trocito. Ese trocito es lo que llamamos chunk, ¿vale? La palabra en inglés chunk, que viene a ser trozo. Creo que la Pero, traducción literal de chunk es trozo, ¿vale? Pedazo, trozo, ¿vale? Como pedazo, como decimos aquí en mi tierra, ¿vale? El pedazo. Entonces, el pedazo texto, el trocito de texto, ¿vale? Lo tenemos ahí. Ese es el que tenemos que pasarle al LM. Entonces, claro, la pregunta ahora pasa a ser la siguiente, es ¿y cómo identificamos el trozo de texto que tenemos que poner en cada momento? Pues ahí es donde entra el maravilloso mundo de la búsqueda semántica y de los vectores. Entonces, cuando estamos hablando de búsqueda, antiguamente de siempre hablamos de búsqueda a nivel de keywords, o sea, palabras clave. Yo busco la palabra casa y eso me va a buscar la palabra casa, ¿vale? Y si pongo chalet, ya no me vale, porque estoy poniendo, y no se parece un huevo a una castaña, la palabra casa con la palabra chalet. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos hablando de hacer búsqueda semántica, puede que yo, a la hora de querer buscar algo que tenga que ver, por ejemplo, con los metros cuadrados de una casa, lo que sea, me va a devolver algo, pero si en el documento lo tengo puesto como chalet y no lo tengo puesto como casa y yo estoy buscando casa, pues ya estoy jodido, no me va a devolver lo que quiera, ¿vale? Entonces, las búsquedas por keywords, que son las búsquedas clásicas, valen para información estructurada, pero en información desestructurada, donde yo no tengo contexto de cómo está puesta la información, ni siquiera ni qué forma de lenguaje se está utilizando, no vale ese tipo de búsqueda. Entonces se tuvo que inventar otra cosa. Y ahí es donde entró el concepto de búsqueda semántica. La búsqueda semántica no se ha inventado ahora, ¿eh? La búsqueda semántica se lleva utilizando años. Lo que pasa es que ahora tiene un resurgir brutal porque ha sido la forma perfecta, el tándem perfecto de hablar con los LLMs de esta forma, ¿vale? Entonces, ¿la búsqueda semántica cómo funciona? La búsqueda semántica lo que hace es coge un texto, de esas 450.000 páginas. Y ahora, cada palabra la entiende. Hay un modelo también de generativa que se llama un modelo de embeddings o vector embeddings, que lo que hace es traducir esas palabras a vectores. Los vectores, lo que sabéis más de matemáticas, indican puntos en el pesado. espacio, ¿vale? Esos puntos en el espacio pueden ser en n dimensiones. Cuando estamos hablando de embeddings, hablamos de muchas dimensiones que no podemos pintar en ningún tipo de espacio, son miles de dimensiones, ¿vale? Pero esas miles de dimensiones, al final, lo que nos permite, si lo simplificamos a un eje Y, E y X, es poner en el espacio la distancia que hay entre dos palabras. Entonces, igual que entre casa y chalet no se parece un huevo a una castaña, a una palabra a otra, solamente que empiezan por C, semánticamente tienen muchísimo parecido, ¿vale? Entonces, en una vista de una vector database, si pudiéramos pintar esos vectores, tú verás que la casa la tenemos aquí arriba y justamente el chalet lo tenemos un poquito más abajo. Hay mucha cercanía con esos vectores. Y después, un poco más abajo, a lo mejor tenemos piso, que sería un departamento. Y un poquito más abajo, a lo mejor tenemos parcela. Y entonces tenemos dos relaciones. Y después tenemos perro, que está aquí arriba, que se parece porque vive en la casa, pero no bueno, mucho más. Y abajo tenemos ya carne con tomate, que es una receta de mi madre que me encanta. Entonces, que ya no tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces, es ahí donde está la cercanía de las palabras, del concepto, de la semántica de esas palabras, es justamente lo que hace el modelo de embedding. Entonces, eso nos permite, y ahí es donde entra la magia de la búsqueda semántica, que cuando yo busco casa, aunque en el papel venga chalet, me va a encontrar una cercanía entre mi búsqueda y lo que estoy realizando, y lo que hace el motor de semántica es devolverme un ranking de aquellos chunks, recordad, de aquellos trozos, que más se parecen a la búsqueda que yo he realizado, y me los ordena de más consecuencia a menos consecuencia. La realidad, que haciendo eso, poniendo casa, y yo tengo un trozo que habla de chalet en el documento, perfectamente va a ser capaz de localizarme ese trozo e incluírmelo en el.
Así funciona una vector DB. Claro, no, no, súper claro, ¿verdad? Lo explicaste muy bien, genial. Perfecto. Ahora para cerrar y hagamos entonces el ejercicio de las preguntas que dejaron en la comunidad, no sé si igual quieras compartir antes otro tema antes de ir a estas preguntas o vamos directo a No, las yo creo preguntas. que hemos cubierto un poco de todo de la parte de Agentforce. Así que, bien, vamos a ello. A ver, yo voy a hacer esta pregunta, aunque con la explicación que ya hiciste queda clara, pero hacemos un review. ¿Qué pasa si no quiero Data Cloud para integrar todo porque ya lo tengo con MuleSoft? ¿En qué me afectaría en la usabilidad de Agentforce? Resumen de lo que explicaste. Vale, sí. De nuevo, Data Cloud lo vas a tener sí o sí. Si tú no quieres utilizar, por ejemplo, Data Cloud para el RAG, porque si ya tienes montado por fuera un motor de búsqueda semántica, como que te acabo de contar, pues no hay ningún problema. O sea, ya sea vía MuleSoft o vía integración, y en un momento del prompt, igual que yo llamaría a mi motor de semántica, pues puedes hacer una llamada web service a tu sistema, donde yo te voy a pasar el parámetro de entrada, tú vas a hacer toda la movida que acabo de contar de vector DBs, semántica, chunks y tal, y a mí simplemente me vas a devolver los trozos, los chunks ya montados para que yo los pueda meter en mi prompt. Si vas a ese modelo, pues no necesitas utilizar Data Cloud para eso. Y digo para eso porque al final lo vas a utilizar para otras cosas, Para como otras hemos cosas. visto. Para Listing Studio, para decir, si te Data Cloud no te va a salir ni con alas, pero ni con alas. La cuestión es cuánto vas a consumir. Oye, dices, no quiero consumirlo con esto. No te preocupes que con esto lo vas a consumir. Que ya lo consumirás por otro lado. Pero por esto no lo vas a consumir. That's the scoop. Perfecto, perfecto. Antes de pasarme a una pregunta que también está interesante, voy a unir las de Data Cloud. Ujú. Y esta sí que es la pregunta del millón, Eugenio, pero la del millón. Será la del millón y ¿Cómo? medio, porque la del millón fue la de antes. Bueno, 2 millones, 2 millones, ni venga, siquiera y vale. medio. ¿Cómo se miden los créditos de Data Cloud? Ya, pero eso da para una sesión completa, Sara. Eso lo tenemos que ver en una sesión completa. Te puedo hacer un Te recap lo chiquitito. apunto, Vale, te vale, lo vale. No, apunto no. porque No del no lo pressing. entiende ni Dios. No, no, si somos nosotros y nos cuesta. No, no, no culpamos a nadie, ni a nuestros clientes, ni a ninguno con ello. A ver, es un modelo basado por consumo, que tiene actualmente 14 dimensiones por las que se puede medir. 14, ¿vale? No una ni dos. Entonces, las principales dimensiones son, podemos dividirla entre dimensiones de ingesta, es decir, cuánto voy a consumir créditos de Data Cloud por ingestar la información o por federarla. Si vamos a un modelo de Bring Your Lake, ya sabéis que la capacidad de Data Cloud permite federar un modelo de un Snowflake o un Redshift y poder consumir esa información en tiempo real, ¿vale? Entonces, Ujú, tenemos créditos por un lado por consumo, de consumo por ingesta. Después vamos a tener créditos por consultar esa información. Sí, yo ya tengo la información gestada en Data Cloud y ahora yo voy a hacer queries y voy a tener Calculated Insights, voy a tener Graph, voy a tener distintas formas de hacer esa información. Ese acceso a esa información también tiene un consumo, ¿vale? Y después, por último, tenemos consumos de transformación, por decirlo, o de Identity Resolution. Es decir, yo ya tengo conectada la información y voy a hacer procesos internos dentro de Data Cloud para hacer una resolución de identidades, para transformar esa información. Entonces, esas dimensiones también tienen cierto consumo, ¿vale? Y ya por último tendríamos unas piezas últimas de consumo que serían las que atañen a la parte más marketingiana, que sería la parte de activación y segmentación, activando, por ejemplo, en un meta o en un journey, ¿vale? Entonces, aquí, cuando dice, oye, bueno, claro, esto consume por todo. Es un modelo de consumo, como lo es igual Snowflake o como lo es AWS. El problema y aquí la fricción que estamos teniendo, y lo entendemos, es que es algo que es nuevo en Salesforce, pero que no es ujú. nuevo en la industria del software. O sea, digo, No, AWS, Snowflake, es todos estos modelos normal. Ujú, iban haciendo así siempre, ¿vale? Y son modelos igual o más difíciles que el que nosotros de entender, ¿vale? ujú. Entonces, aquí es donde está el punto. El punto primero es entender el caso de uso, es lo más importante. Entonces, si nuestro caso de uso es la IA, y yo ya tengo puesto por una vez un caso de uso, oye, yo voy a poner un agente que va a atender a tantas personas al mes, que tiene acceso a tanta documentación. Nosotros podemos ayudaros a dimensionar eso y entender si con el freemium de 250.000 créditos nos vale, si nos daría para medio año y sobre ese medio año hay que comprar una bolsa, ese tipo de cosas nosotros os podemos ayudar a dimensionarlas, ¿vale? Pero un poco va por ahí los tiros. Ok, y si por ejemplo lo único que quieres utilizar es
dentro de tu caso de uso es trabajar con Agentforce y tener tu Einstein Studio y el audit, por Ujú. ejemplo. Pues lo más probable Los es que... ¿Ah? ujú. Digo que ¿Qué lo más dijiste? probable es que no te quemen los créditos nunca. O sea, que será poco. ¿Que te qué? No te Que lo más escuché. probable sea que los créditos que vienen de caja sean suficientes. A ver, Esa era la todo respuesta que dependerá del esperaba. volumen. Todo el volumen. del ¿Sabes? volumen, Para que tenga una claro. idea, pues si tú generas, cada vez que generas una llamada a Einstein, no sé si mete como 20 líneas o 25 líneas en Data Cloud. 25 De líneas creo que es algo así. 25 Ujú. líneas, creo que era. Entonces, consumir, por ejemplo, ingestar 1 millón de filas dentro de Data Cloud, 1 millón, creo que eran 300 créditos, es decir, de cabeza, creo que me suena que eran 300 o 500 créditos. Eso es 1 millón de filas. Para llegar al millón de filas hay que hacer muchas llamadas al LLM. Pero está hablando de 500 créditos y tienes 250.000 créditos. Es decir, quiero decir, que lo más probable es que no llegues. Después dependerá de qué haces con esa información. Si ingesto eso y ahora tengo un bot ahí o hago exportaciones todos los días de toda la base de datos, pues entonces te lo vas a quemar seguro. Ya después digo, depende del uso que hagas del tema, ¿no? Son volúmenes muy grandes. Estamos hablando siempre de millones de registros. No sé, no Ujú. nos ponemos porque haya una query de 5.000 registros o de 10 o de 20, porque eso, el coste de hacer una query de 20 registros a la base de datos es ínfimo. O sea, es 0,0000000. Tendría que seguir hasta el 1, ¿vale? O sea que está hecho, es un sistema que está hecho para dimensionar a una escala brutal de millones de filas, de billones de filas. Por tanto, tiene que escalar de esa forma también a nivel de coste. Perfecto, súper claro. Eh, ok, tenía otra pregunta, pero se me acaba de ir. Bueno, ya vendrá. Era justamente esto de los benditos créditos. Em, ¿alguna consideración sobre Sandbox, despliegues para lo que es Agentforce, From Builder y este estudio Custom Models? Sí. Desde hace menos de una semana ya ha salido AGA, Data Cloud Sandbox. Ujú. Eso quiere decir que ahora mismo ya tenemos capacidad, desde que estamos en GA, de tener ese un estudio en un sandbox, Agentforce, e incluso probar un RAG en un sandbox, ¿vale? Y Ok, poder hacer poder hacer pruebas sobre ello. No quiero decir, porque no estoy seguro, de que todo eso ya se pueda meter en un chaiset y que todo eso sea desplegable. Estoy seguro que todavía ahí hay limitaciones y habrá que ver bien la documentación, porque yo creo que habrá cosas que a la velocidad que va el producto no le da tiempo a meterlo dentro de la metadata API, pero se le mete ni a coña, ¿vale? Entonces, sí es cierto que habrá todavía que hacer cosas manuales en los despliegues, pero por lo menos ya tenemos capacidad de poder probar en un entorno sandbox algo bastante realista donde incluya, pues eso, Agentforce con su prompt, con su rack y con su unstructured y su vector database. Y eso ya se puede probar, ¿vale? Ok, la Aprovecho pregunta, digo, dale, dale. otra más que es el modelo de licenciamiento con Data Cloud ahora cambia. Antes, cuando tú tenías en la parte con el licenciamiento de Sandbox, antes cuando tú ponías una Sandbox, cuando se utilizó el beta, que lleva hasta 2 meses en beta, hasta en GA, los créditos lo que tú utilizaras en el Sandbox en Data Cloud consumía los créditos de producción, ¿vale? Ahora lo que se va a hacer es se va a sacar unos SKUs aparte que están a mitad de precio del productivo. Como se entiende que son ámbitos de desarrollo y que son ámbitos de prueba, porque se considera que tiene que costar la mitad. Entonces, se puede adquirir desde prácticamente ya que tenemos el GA una serie de créditos adicionales a los que tienes en productivo para poder hacer pruebas. Ok, ¿Vale? Y eso vale la mitad de los anteriores. para la pregunta de los 3 millones. Te activo Foundation en Vale, producción. vale. Yo puedo crearme una sandbox, entonces, y probar Foundation, todo lo que, conjunto de cosas que te trae Foundation, que es Data Cloud, inclusive Agentforce en una sandbox. Muy buenísima pregunta a la cual no puedo responder actualmente. No lo sé, no lo sé, me has pillado. O sea, tengo que verificar internamente y me comprometo a mirártelo que si los 250 créditos del Foundation también se reemplazan para los créditos del Sandbox y que permita poder probar en el mismo volumen que en productivo. Que tendría sentido que eso fuera así. Pero Ujú. tengo que verificarlo.
Así Quedamos que atentos a tu respuesta. os lo miraré a la mayor brevedad posible. Gracias. Y bueno, una última ya para cerrar, al menos que tú no quieras compartir algo más, pero la pregunta es, ¿cómo se puede calcular el ROI de la implantación de Agentforce para el cliente? Esa es buena. Esa es buena y sencilla al mismo tiempo. Yo creo que es de los productos donde más fácil se puede calcular el ROI. Pues si tienes que calcular el ROI solamente de una implementación de Data Cloud, amigo, tienes lo suyo. Pero calcular el ROI de Agentforce es muy sencillo. ¿Por qué? Al final lo que estamos haciendo con Agentforce es reemplazar, como he dicho antes, tareas que Es, antes tenían que hacerla una persona, repetitivas o no repetitivas, más menos complejas, lo que lo queramos. Pues son tareas que estamos haciendo una persona. Entonces, de ahí se puede sacar un coste directo. O sea, tú puedes decir, oye, esta persona, basado en su coste laboral, tenía un coste, no solamente el coste laboral, de infraestructura, de sistemas que utiliza, o sea, hay un compendio, ¿no? Eso las compañías lo tienen muy bien medido. Y saben que cada vez que tú levantas el teléfono para llamar al call center, esa persona, en el momento que te levanta el teléfono, ping, ping, han costado 10 euros, 6 euros, 7 euros, ¿vale? Entonces, ese es el labor cost. Entonces, al final, el retorno de inversión de Agentforce va directamente proporcional a la cantidad de descarga de trabajo que se hace del contact center. Si yo he sido capaz de descargar 500 horas del contact center, esas 500 horas del contact center valen X. Y como valen X, el ahorro del retorno de inversión sale inmediato. Porque lo que sí tenemos visto es que el coste de Agentforce versus el la coste eficiencia. cost, pues está en torno, depende del caso de uso, a un sexto, un quinto, un octavo, un deceavo, o sea, hemos visto de todo. Pero que lo que sabemos es que hay un retorno, hay un retorno. Entonces, es muy fácil de medir porque tú coges un caso de uso, ese caso de uso lo cuantificas en volumen, ese caso de uso lo cuantificas en licenciamiento y se pone en una calculadora. Y le digo que sale. Perfecto. Súper claro, Mr. Eugenio. Muchas gracias. De verdad que información de mucho valor. No sé si hay algo más que quieras compartir, contarnos. Nada, una arenga simplemente por compartir mi entusiasmo. O sea, yo creo que estamos en una época súper chula para trabajar en Salesforce. Todos los que estamos aquí, mi equipo de Solution Engineer y tal, estamos a tope con esto y prácticamente respiramos Agentforce día sí, día también. Y creemos realmente que es un producto brutal, revolucionario y que va a venir a cambiar mucho las cosas de cómo se está haciendo la implementación. Entonces, bueno, instamos a nuestros clientes, a nuestros partners, a todo el ecosistema, a que se vuelque con el mismo entusiasmo que nosotros en esto, a que lo prueben, a que lo toquen, a que lo sientan y hasta que no lo veas funcionar al bicho, como yo le llamo, y a empezar a decirte, hostia, pero este tío, ¿por qué está listo? Ahí es cuando ya empiezas ya a darle vuelta. ¿Y si le decimos que haga esto? A ver qué pasa. Así Claro, que tal cual. compartir el momento tan chulo que estamos aquí en medio, que lo hemos Así estado es. haciendo. Me suma tus palabras de que a invitarlos también oye, en Trailhead tú puedes construir tu propia gente. La Sí. OR te dura casi más de 2 meses y juega con él. Y, Sí. y aquí me quedo y siempre lo digo con las palabras de Carlos Lozano de la importancia de saber escribir. Mm, También te vas a dar cuenta de la importancia de darle instrucciones claras, precisas y el un contexto también importante, pero la práctica es el maestro. Si no lo practicas, no te vas a dar cuenta ya y que has no lo vas a mencionado ver. al amigo Lozano, a mí otra frase que también me gusta, que él dice mucho en sus conferencias, es que el lenguaje natural es el nuevo lenguaje de programación. Que lo siento Ujú. mucho por los programadores en Java, por los programadores en .NET, en Python, pero ahora todos los que tengamos capacidad de saber escribir bien y de expresar nuestro caso de uso o nuestra necesidad, estamos ya capacitados para poder tener a una gente funcionando para nosotros. Así Totalmente. que también un cambio sustancial. Genial. Vale, Eugenio, muchísimas gracias de verdad por tus tiempos, así estoy yo, es viernes, tu tiempo. Así que nada, bueno, queridos oyentes, nos vemos en próximos episodios.